tengo la feliz oportunidad de contar en nuestro set con Roberto Espina Espada, director de cine, contador de historias, se mueve bastante con la IA, salud mental por redes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Marión, primero muchísimas gracias a ti, a la comunidad que te sigue. Gracias por esta oportunidad de venir a hablar un poco de esto que nos mueve, que es contar historias, y privilegiado de sentarme aquí contigo. Privilegiados nosotros. Empecemos. ¿En qué momento descubres que lo tuyo es el cine, que lo tuyo es el arte, que lo tuyo es la creatividad? Digamos que eso data del origen, ¿no? Yo siento que todos desde niños tenemos esa capacidad creativa, esa capacidad de jugar, de divertirnos, de sorprendernos. Yo todavía admiro ese tipo de cosas de los niños y que nosotros vamos perdiendo con el tiempo, nos vamos haciendo mucho más serios, mucho más reflexivos, mucho más estresados. Digamos que alguna vez, hay una anécdota en mi casa y es, yo le pedía a mi mamá un juguete desarmado, porque yo desarmaba todos los juguetes. Yo calo con aquel dicho de desarma hasta un balín. Entonces, alguna vez recuerdo que mi juguete más memorable fue un Lego, porque me permitía construir y contar historias desde construir y destruir y volver a armar. Entonces, yo siento que eso arranca desde ahí. Una historia. Sí. Lo que pasa, Marión, es que en nuestro medio, y esto no es una crítica ni mucho menos, pero sucede, digamos que no vemos con buenos ojos este tema de la expresión, este tema del arte. Entonces hay una anécdota muy bonita y esto solamente lo saben quienes me conocen muy profundamente, y es que en mi primaria yo dibujaba cómics y había esa técnica de que uno pasaba las hojitas rápidamente, tú has visto, y podías ver el muñequito se movía. Para mí, desde cuando descubrí eso, yo dije, descubrí el dibujo animado. Entonces, la NASA. Entenderás que mis cuadernos estaban llenos de dibujos animados. Claro. Entonces, alguna vez mis profesoras empezaron como a regañarme, pues, vea, es que los cuadernos son para estudiar, son para las habilidades en matemáticas ¿no? Y yo no entendía por qué esa resistencia al arte, a la creatividad, a todo este cuento. Y alguna vez incluso le mandaron una nota a mi mamá diciéndole, venga, doña mamá, por favor no le haga los dibujos al niño, porque no me creían que yo dibujaba. Entonces, en su momento me imagino que fue frustrante, pero pues yo digo que siempre me dio y me motivó para seguir adelante y explorar mi creatividad. Incluso más adelante en mi adolescencia, recuerdo, el segundo regalo más importante fue una grabadora, pero de esas de cassette, y mientras otros, lo que hoy llamamos, o lo que llamamos en ese entonces el Walkman, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, yo no lo usaba con audífonos para escuchar música, yo no lo usaba para grabar las canciones de la radio, que era lo que normalmente los chicos o jóvenes de mi edad harían, sino que yo grababa a las personas. Entonces yo entrevistaba a las personas. Desde ahí. Desde ahí. Entonces yo no sé por qué, no me preguntes, pero como que le pregunté a la gente cuál es su nombre y usted qué hace y no sé qué, no me acuerdo, pero yo creo que era el niño inquieto del barrio que andaba con una grabadora preguntándole a todo el mundo cosas. Imagínate. ¿De cuántos años? Te estoy hablando, tendría 9, 10 años más. Pero demasiado pues despierto para tener 9 años y entrevistar, muy aguerrido, ¿no? Sí, yo digo que no le atribuyo ese tipo de cosas, pero analizándolo, pues digamos que yo nací en una familia muy tradicional, una familia donde me crié con mis abuelas, no tuve la figura del papá presente, digamos. Entonces dicen que, o hay algunas investigaciones que dicen que cuando tú no tienes esa figura paterna, pues como que de alguna manera tú también empiezas a ejercer un poco de esa figura, y cuando yo creo que tuve más edad, pues mis conversaciones eran con adultos y a mí me sacaban de las conversaciones de adultos porque era muy dado, muy pequeño, a escuchar, a conversar, a meterme en cosas que no me competen, pero era el niño inquieto y que, vaya a la televisión. Ese era yo. No fregues. Bueno, ¿en qué momento, cuántos años, en dónde estabas? ¿Te dio alguien la oportunidad? ¿La creaste tú? ¿Un familiar? ¿Cómo fue? Antes voy a poner un enunciado, entre comillas, y es que las personas que puedan estar viendo esto nunca se nieguen el derecho a ser diferentes. Yo creo en la diferencia y siento que el haber sido diferente me colocó en ciertas
condiciones y caminos hacia donde yo quería llevar mi proyecto de vida. Con esto continúo diciendo que todo inició con el dibujo. Realmente yo digo que ese fue el punto de partida. Tuve un gran profesor de un conservatorio en la ciudad de Cúcuta, porque realmente yo nací en Cali, me crié en Cali, pero mis vacaciones eran en Norte Santander. Mi mamá trabajaba en la Universidad Francisco de Paula Santander, si no estoy mal recuerdo, y ella era profesora de danza. Ella también de alguna manera tenía el arte en sus venas, siendo administradora y haciendo actividades de ingeniería civil, y eso era, siento que por ella siempre fluyó el tema del arte. Tengo tíos que les gusta la música, que cantan, que bailan, etcétera. Entonces como que hubo el tema del arte. Hay una vena ahí. Hay una vena por ahí, pero lo mío fue dibujar. Entonces desde muy pequeño estuve en talleres de dibujo, era muy bueno en mis clases habituales del colegio de dibujo técnico, era como monitor de otros chicos y siempre haciendo cosas diferentes, uno tratando de expresarse a través de la ilustración. Entonces siempre me acompañaron los lápices, las crayolas, incluso hasta óleo, que son técnicas mucho más avanzadas para un niño. Digamos que pude tener a la edad de 12 años, creo, en Cali, la oportunidad de ya trabajar con óleos. Y tú dijiste, ¿cuál fue la puerta de entrada? Esa. Alguna vez alguien dijo, necesitamos alguien que haga storyboards. Digamos, en la industria del cine y la televisión, el storyboard son dibujos que conectan con la historia, que cuentan la historia, es como una historieta. Y detrás de cámaras te conté que pues yo me crié con cómics, con historietas. Entonces ese era mi mundo mágico, ¿no? Y yo dije, sí, yo puedo hacer un storyboard. No sé qué es eso, pero yo lo puedo hacer. ¿Qué quieren que cuente? No, mira, la historia es que el personaje entra por izquierda, por derecha, hace esto, mira a la protagonista, ella abre los ojos, hay amor, se abraza, no sé qué, toda una historia. ¿Y dónde estaba? Me pasaba en la historia, estaba en Cali. En Cali. Y como era estudiante, digamos, ya había terminado mi colegio, mi secundaria. Yo me gradué de un colegio de religiosos y siempre quería estudiar publicidad, pero pues no sabía dónde trabajar. Entonces yo le hacía el logo, digamos, al tío que montaba el negocio, o le hacía el dibujito del volante. En ese entonces había volantes, no había páginas web, no había todo este desarrollo. Creaba con la ilustración. Yo creo que en ese entonces vendía ilustraciones a 10, 20 mil pesos, que eso era una fortuna. Y me llegué a los oídos de alguien y necesitamos un storyboard. Como te decía, yo no sé qué es eso, pero si necesitas algo yo te lo hago. Y me fue muy bien. Me dijeron, no, es increíble, tú te quedaron súper realistas, súper bien. Yo les hacía sombras, dibujaba los personajes, montaba toda la película. Y yo me sentía en mi salsa porque estaba haciendo cómics y me los pagaban, ¿cierto? Me acuerdo que me pagaban la viñeta en ese entonces, estoy hablando de 25 mil pesos. O sea, eso era platal. Entonces yo hacía 8 o 6 viñeticas, ya con eso yo pasaba el mes. Y así me fui metiendo. Alguna vez me dieron la oportunidad de empezar como en el tema de la comunicación. Y empecé a conocer qué eran los programas de televisión. Trabajé con varias agencias locales en Cali y llegué a un par de productoras independientes y yo me regalaba. Yo no sé, yo voy a arrastro cable, como dice uno, ¿cierto? Yo voy a arrastro cable, ¿qué hay que hacer? Entonces yo iba muy curioso, mientras tanto combinaba mi educación, o sea, estudiaba de día y trabajaba de noche. Yo empecé trabajando en una pizzería, imagínate. Entonces llegué como barman, necesitamos un barman, ¿usted sabe eso? Yo, sí, yo sé. No sabía nada. Yo no sabía no hacía aseo en la casa, imagínate. Entonces empecé como barman, empecé en esa pizzería y combinaba mi tiempo de trabajo con la educación, pero digamos como que los fines de semana hacía mucho ilustración y con eso como que me financiaba. Esos fueron, creo que como que... Me iba como bien. Sí, me iba bien, dibujando. Es algo que ya hago menos, porque entendí que hay otras formas de componer a través de la imagen y es la luz. La luz es un elemento de composición muy bonito, las texturas, y entendí que la fotografía, el video, el cine, pues me permitía eso. Entonces yo siempre me he considerado un buen observador. Digo que para las personas que están empezando en el medio, a mí me preguntan mucho, ¿qué se necesita? Y yo les digo, tienen que ser buenos observadores. Esas personas que son
que tienen alto nivel de detalle y que observan más que mirar, y que no sé si les ha pasado, uno mira un paisaje y se detiene, o mira un pajarito y se detiene, o ve las hormigas que van caminando por la naturaleza. A veces no nos damos el lujo de mirar esos detalles, entonces siento que esa conexión con el entorno, con el arte, con la belleza, porque finalmente eso lo es la que me permite, digamos, como disfrutar lo que hago. Bueno, ¿y de ahí a dónde pasas? Cuando ya estaba acomodado en Cali y ya tenía un trabajo medianamente decente, porque trabajaba en Telepacífico, que es el canal regional de nosotros en el Valle, haciendo como unos primeros pinitos. Hacíamos de todo, pues porque a uno le toca hacer de todo. Recibo la invitación a trabajar en un canal en Bogotá, un canal local, no sé si se puede decir el nombre, y voy a Bogotá con esa ilusión yo digo que mi maleta no tenía ropa, pero tenía muchas ilusiones. Llena de sueños. Llena de sueños. Y yo dije, voy a Bogotá a conquistar el mundo. Yo dije, me voy a comer el mundo porque yo quiero ir detrás de este sueño. No sabía cuál era, incluso. Yo digo que uno cuando va... Hay gente que habla mucho de la clave de la felicidad, ¿cierto? Incluso por ahí he visto algunos programas donde tú abordas un poco ese tema de qué se necesita para ser feliz o para ser emprendedor, ¿no? Si esto sirve como mensaje para inspirar a otras personas que están arrancando, yo digo que lo más importante es uno ser fiel a sí mismo, o sea, no negarse esa convicción. Cuando esa voz interior te dice, lo puedes lograr, hay otra que te dice, no lo vas a lograr. Pero es el deseo venciendo el miedo. Esa lucha es constante y es de todos los días. Pero cuando el uno supera al otro, créeme que el resultado es increíble. Entonces, llego a Bogotá con esa ilusión de trabajar en televisión. Y claro, trabajé en televisión, pero ¿a qué precio? O sea, me dieron el turno bombillo. En Bogotá se llama el turno bombillo, es al que entra de noche y sale a la madrugada. Entonces yo llegaba o sea, mi jornada de trabajo empezaba a las 7, 8 de la noche. Y dije, ve, tan cómodo ese horario, ¿no? Y resulta que me dijeron, no, es que usted trabaja hasta las 3, 4 de la mañana, porque el contenido que nosotros hacemos es justamente ir a las discotecas y registrar como la rumba nocturna o la vida nocturna en Bogotá. Entonces me acuerdo que le daban a uno los viáticos y uno se gastaba los viáticos claramente en otras cosas, pero menos en lo que era, porque uno pasaba de largo. Y fueron jornadas muy, muy agotadoras porque, claro, yo tenía trabajo de noche, madrugada, y fuera de eso trabajaba de día como docente, porque siempre me gustó el tema de la docencia y me daban la oportunidad de con lo que ya había aprendido y ya con mi carrera, pues, como empezar a explorar el tema de la docencia. Entonces, yo no sabía, pero lo intentaba y por lo menos trataba de acercarme a las personas con un discurso muy honesto, ¿cierto? Como, vea, vamos a aprender juntos, ¿cierto? Y eso es lo que yo sé y lo pongo al servicio de la gente. Y es que sí, es como una retroalimentación bien importante cuando uno pretende enseñar, porque hay alumnos que son muy adelantados y tienen mucho por mostrar, ¿no? Sí, total. A mí me invitan a una Semana de la Cultura en una universidad y me llaman como invitado, y fue muy divertido porque en las universidades tú sabes que estimulan el emprendimiento. Te le dicen a la gente, luche por sus sueños, sea empresario, salga a conquistar el mundo. Y yo digo, pucha, yo tuve 20 años literal que entender que no sé nada, entender que todavía estoy aprendiendo, porque uno se llena de falsas expectativas y muchas veces el cartón no te hace profesional. Muchas veces el conocimiento de la universidad no te prepara para los retos del día a día. Es más, cuando tú sales del país, que eso es otro tema que de pronto vamos a abordar después, ahí es cuando te das cuenta que no somos nada, o sea, no estamos en nada. Estamos apenas dando pasitos, ¿cierto? Me preguntaban sobre el qué hacer del filmmaker, del realizador audiovisual, y yo les decía, a uno nada lo prepara para afrontar el tema del medio audiovisual, empezando porque nosotros estamos en un país tercermundista, donde no tenemos las herramientas. Hemos logrado a fuerza de perseverancia y de creatividad, porque al colombiano no le falta creatividad y la creatividad colombiana es premiada a nivel internacional, pero nos faltan herramientas y nosotros hemos aprendido a ser recursivos. Entonces es un diario aguante.
Y ese aguante es el que lo lleva a uno a conquistar pequeños peldaños, pero es muy duro. Entonces los profesores me miraban como con ojos, porque yo les decía, muchachos, un cartón no los hace profesionales y un paso por la universidad no les va a dar las herramientas que ustedes necesitan. Cuando ustedes salgan, se van a dar cuenta que no saben nada. Entonces todo el mundo era como, qué pánico que le digan a uno eso, pero tenía que ser realista. Y yo se los dije a través de mi experiencia. Amo esto porque siempre he hablado de la democratización del audiovisual. Anteriormente, para vos tener una cámara, las cámaras eran muy costosas. Uy, sí, demasiado. Creo que aquí detrás de cámaras saben a lo que me refiero. Entonces, Sobre todo de 3/4 pasamos a Betacam digital, editábamos con perillas, ¿cierto? Era otro mundo. Yo tuve la fortuna y me siento muy afortunado de haber pasado de lo análogo a lo digital. Y también trabajé con película fílmica, pues de esa Kodak, que a uno le dolía cuando sonaba, ¿no? Tienes toda la historia completa. Todavía. Pero lo que te digo es que uno no tenía acceso a eso. O sea, yo vine a coger mi primera cámara a los 25 años. O sea, yo digo, pues, pucha, si hubiera tenido la posibilidad de explorar como hoy día tienen los chicos, hoy día tú con un teléfono puedes hacer una película, participar de un festival de cine, lo que hablábamos, o puedes incluso, tienes acceso a la tecnología de una manera mucho más asequible. Eso lo celebro. Entonces yo les decía a los chicos, en una charla de un laboratorio del SENA, ustedes tienen el empoderamiento, pero no lo aprovechan. Entonces, hoy día tú necesitas creatividad sí o sí para poder manejar la herramienta. Ahí es donde se acuña el típico dicho de esto es tema de indio y no de flecha. Sí. O sea, esa creatividad aunada a una constancia y a un querer meterse va creando unos resultados, ¿no? ¿En qué momento inicias tu primera película? La filmación, pues. Bueno, si tuviéramos que retroceder el tiempo, la primera película donde participé, no que propiamente la hice, pero la primera película donde participé fue casualmente en una película de Antonio Dorado que se llama El Rey, protagonizada por el Flaco Solórzano, un gran actor colombiano. Esta película se rodó en diferentes lugares del mundo, Nueva York, Europa y Cali, por supuesto. Y algo de lo que amo de esa película, incluso tengo el afiche todavía, es que contaba de una manera muy cruda, pero también un poco romántica, lo que fue el nacer del narcotráfico en Cali como ese espacio bohemio, matizado por la salsa, por la salsa de Nueva York de los 70 claramente, y cómo nace supuestamente este tipo fue antes de los grandes capos del narcotráfico, el Rey le decían, y tuve la oportunidad a través de la Casa de la Cultura del Valle en Bogotá, pues apoyar el casting y conocer cómo era que se vivía la preproducción de una película. Entonces fue bastante divertido y revelador, sobre todo. Muy revelado. Muy revelador. O sea, que ese es tu inicio, ahí es el Pues yo digo que habían pequeños aprendizajes, digamos, porque en Colombia increíblemente tenemos una historia audiovisual muy fuerte, no tanto como la de México, Brasil o la de Venezuela, pero por ejemplo las primeras superproducciones aquí estaban alrededor de los comerciales. Entonces hay gente que escucha una canción y se acuerda del comercial. Claro, como yo nací en la publicidad, de alguna manera yo veía esos comerciales y yo decía, ¿cómo hacen, no? Entonces poder lograr estar en el set de grandes marcas me dio una posibilidad infinita y me hice amigo de varios directores de fotografía, directores que también eran del Valle. No sé si había como cierta solidaridad regional, y hoy día existe un Callywood de toda esa gente que ha venido impulsando desde Cali como meca de la cultura y de las historias propias, grandes maestros como Luis Ospina, al cual me le quito el sombrero. Total. Carlos Mayolo, y todos estos maestros del cine tradicional caleño, creo que fueron mis inicios. Yo me inicié en la lectura con la literatura del cine clásico de Andrés Caicedo. Entonces ese sí es mi origen audiovisual, porque fueron mis maestros y son los que les atribuyo ser mentores sin ellos saberlo,
Porque alguna vez me encontré a Luis Ospina saliendo de un teatro en Chapinero y yo vi un señor de sombrero y bufanda, y yo no sé si les ha pasado cuando ustedes ven a alguien famoso o a alguien que ustedes, ¿cierto? Y yo decía, yo no puedo ver, o sea, este señor fue como mi papá en el arte audiovisual, ¿sí me entiendes? Y yo me acerco a él y digo, maestro, gracias. Y me decía, ¿por qué? Decía, por lo que usted ha construido y por lo que usted le ha dejado, o sea, por esa herencia cultural y todo todo eso que nos ha aportado, ¿cierto? Hay mucha gente, hay muchos artistas que se mueren en el anonimato, que se mueren solos, grandes contadores de historias a los cuales no les podemos devolver esa gratitud, y yo siento que esos realmente fueron mis mentores. Entonces, claro, mi primera película, como te digo, fue esa, pero los primeros sets que yo pisé con cámaras y con luces y con toda esta parafernalia fue alrededor de los comerciales. Y yo me acuerdo que yo me regalaba, van a hacer un cortometraje, yo voy. ¿Y usted qué sabe hacer? No sé, yo voy. Díganme, pónganme a hacer algo. Yo hago la claqueta, yo arrastro cables, yo muevo trípodes, yo hago lo que sea, pero yo quiero estar. O sea, que tú aprendiste en escena. Yo tuve la fortuna de aprender en escena. Hoy día hay un taller para cada cosa, ¿no? Sí. A mí no me tocó, yo descubrí YouTube trabajando en Caracol. Ve, ¿ya viste la plataforma nueva donde uno puede ver videos? ¿Cuál? YouTube. Imagínate, es que YouTube es muy nuevo. YouTube creo que está, me puedo equivocar, perdón, creo que está celebrando apenas, no sé, 25, 30 años, creo. O sea, YouTube es nuevo. Los chicos creen que YouTube, Facebook y Spotify siempre han estado ahí. Realmente son plataformas que se desarrollaron de 20 a 15 años para acá, ¿cierto? Entonces, resulta que, claro, nosotros nos teníamos que hacer en el set. Y hay toda una, digamos, como que todo un manual de procesos alrededor del set, ¿cierto? Entonces, eso te permite aprender. Y cuando tú sabes cuando empiezas a ver todos los oficios, cuando empiezas a ver el del arte, el del maquillaje, cuando empiezas a ver el microfonista, el de la cámara, empiezas a ver todo este tipo de cosas, empiezas a entender que esto finalmente es como un trabajo en equipo. Yo hoy día les digo a mis equipos de trabajo que esa figura del director no existe. O sea, esa figura sí es un líder, pero también es un gran responsable. Y yo no sé si has notado que, por ejemplo, cuando en el fútbol el equipo gana, se lo atribuyen a las estrellas del equipo. Es que él metió el gol, entonces bien, pero jamás le dicen al técnico, hey, bien jugado los cambios. No, es lo mismo, es la gran responsabilidad del líder detrás. Toda esa solidaridad y todo ese apoyo que tiene que haber dentro de ellos. Pero el ser director es un oficio muy solitario, ¿sabes? Porque vuelvo y te digo, termina siendo muy ingrato desde el punto de vista de que las decisiones buenas o malas siempre se van a ver más las malas que las buenas. Y nosotros, o por lo menos me identifico, yo no soy la persona que está detrás de los premios o de los reconocimientos. Hemos recibido ciertas cosas, pero eso no me hace mejor director o mejor persona. Siento que el gran reconocimiento realmente lo tiene uno en la gente. Cuando la gente se le acerca y le dice a uno, diré gracias por lo que me aportaste, por lo que pude aprender. Si lo analizas, el cine y la televisión están transversalizados por las historias. Al final son historias. ¿Por qué Betty la Fea está traducido a 47 idiomas y se vio en 100 y punte países? Porque es una buena historia, es una historia que se identifica con nosotros, ¿cierto? Porque las novelas tradicionales colombianas lograron el puesto que han logrado. En México respetan mucho a los realizadores audiovisuales. De hecho, alguna vez estuve en México y me daba mucha risa porque ahí piensan que uno tiene todo ese glamour del medio, pero realmente no todo es como se ve, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Hay actores que ellos mismos se llegan a sorprender de lo que logra un buen director, de lo que saca como desde, no sé, como de tan adentro, de que el mismo actor dice, pero, o sea, ¿cómo hizo? ¿En qué va eso? ¿Cómo lo logran? ¿O qué mira un director que le permite decir a esta persona la puedo llevar a un extremo y bajo presión sale lo que yo quiero que se vea de este personaje? ¿Cómo deducen ustedes eso? Muy buena pregunta.
Ojalá existiera un decálogo para entenderlo, Ajá. o una lista de mercado para entender cuáles son los pasos que hay que hacer. No existe. Como te decía anteriormente, es un proceso de observación, es un proceso de análisis, y todo empieza en el momento del guión. Cuando nosotros recibimos un guión, porque hay directores guionistas, o hay directores camarógrafos, o hay guionistas productores, eso también puede variar, pero digamos que yo particularmente me he especializado en el tema del storytelling, el entender y el saber cómo contar historias y cómo desarrollarlas para que sean exitosas. Cuando veo una buena historia, cuando leo un buen guión, lo primero que yo empiezo a hacerme es preguntas, es a qué entorno pertenece, cuál es el contexto social de los personajes, qué quieren representar cada personaje. ¿Estos personajes son verídicos? ¿Están basados en la realidad? ¿Son demasiado ficcionados? ¿Podemos hacerlos más creíbles? Empiezo a atribuirles características físicas, morales, casi que incluso eso puede ser muy loco, pero nosotros desde el guión nos imaginamos tanto el personaje, y yo con mi equipo de trabajo, porque normalmente, vuelvo y te digo, esto es un trabajo de equipo, tenemos a un asistente de dirección o tenemos a un director de actores, un director de casting, casi siempre esto tiene muchas horas de trabajo antes de, y nosotros empezamos a debatir sobre el personaje, hacia dónde va, cuál es el propósito del personaje, qué lo mueve. Una vez tú tengas detectado cuál es el propósito del personaje, empiezas a identificar qué necesitas. Entonces, este personaje es blanco, es oscuro, tiene un profundo drama interior, es un personaje violentado, es un personaje que violenta, es un personaje que tiene miedos, inseguridades. Y cuando hacemos un casting, más allá de las características físicas, buscamos quién le puede aportar la piel y el alma a ese personaje. Entonces, me pasa mucho que en los castings la gente cree erróneamente que los castings buscan gente bonita. Sí, claro, el cine y la televisión está lleno de gente bonita. Esa realidad que muestran en el cine sería otra realidad, ¿cierto? La realidad que nosotros vivimos es diferente. Y finalmente el cine es un espejo. La televisión es una caja, siempre lo han dicho, es una caja negra mágica que representa lo que somos, como sociedad, como familia, como personas. Y de ahí para allá todos nuestros dramas, fracturas, dolores, ansiedades. Si tú analizas cuáles han sido las películas más famosas, son aquellas que están más cercanas a la naturaleza de nuestro ser. Volviendo a la pregunta, ¿qué identifico yo? Naturalidad. Si una persona está dispuesta a prestarle su alma y su piel a un personaje, ya tiene el 50%. Porque a veces hay que estar dispuesto a. Entonces a veces yo les digo, volvemos al discurso inicial de los niños, de que cuando tú eres niño te sorprendes, cuando tú eres niño juegas, pero cuando empiezas a ser mayor te da pena. Por ejemplo, un niño está en un banco y grita y nadie voltea a ver porque es un niño gritando, normal. Pero si tú estás en un banco y gritas, la gente dice, está bravo, se va a enojar, va a pelear con alguien, llamen a la policía, ¿sí me entiendes? Lo que quiero decir es que cuando como actor estás dispuesto a jugar, tienes la mitad asegurada. Lo segundo es disciplina, preparación, y obviamente un entrenamiento a partir del trabajo que nosotros hacemos. Yo respeto mucho, por ejemplo, lo que está haciendo España a nivel audiovisual. Son los papás de la publicidad, pero a nivel de cine es impresionante, y de series lo que están haciendo. Y por ejemplo, cuando tú ves los detrás de cámaras de La Casa de Papel y ves que todo arranca en una mesa con los actores leyendo su personaje, cuando ellos leen a través de la palabra, ellos entienden qué motiva al personaje, qué lo mueve. Cuando tú entiendes qué lo mueve, entonces vas a saber hacia dónde llevar ese personaje. ¿Cuál es la ruta? Y es un proceso doloroso, es un proceso de exploración. Incluso a veces hay papeles que son tan complejos que es difícil salir de ellos, ¿cierto? He oído eso, Sí. que hay actores que cuentan que la experiencia fue terrible. Y no solamente estamos hablando de drama, porque a veces también los papeles blancos terminan siendo complejos, porque hay personas que se quedan en papeles blancos y nunca los contratan para otros papeles. Entonces, otra de las cosas que tú tienes que aprender a jugar, y lo digo como líder audiovisual, no como actor, porque no soy actor y respeto mucho ese oficio, y hay mucha literatura de actuación, pero a mí siempre me preguntan, ¿tú de qué línea de actuación eres? Y yo digo, de ninguna, porque es que nosotros, Marión, todos los días actuamos. Todo el tiempo. Tú cuando vas al banco a pedir un préstamo estás actuando. Cuando le estás pidiendo disculpas a tu esposa porque llegaste tarde, estás actuando.
Cuando estás pidiéndole al profesor que te suba de 3,9 a 4 para ganar la materia en la universidad, estás actuando. Entonces, eso es algo con lo que se nace, que se fortalece, sí, pero todos somos actores y todos los días nos debemos a las historias a las que hemos sido expuestas y a las que contamos. Hablando de esas historias, ¿cuál es el quid del storytelling? Voy a poner un titular alarmante. Dale. Nos han engañado toda la vida. Nos han engañado toda la vida porque nos han dicho que el storytelling es el arte de contar historias. Eso es falso. Y nos han engañado toda la vida. Esto es un perfecto highlight. Porque nos han dicho que las historias emocionan. Eso es falso. Eso es solamente la mitad. Eso es muy romántico, pero no lo Nada es. que ver, nada que ver. Nada que ver. ¿Sabes? Y cuando tú te remites a los primeros storytellers, ¿sabes a quién me remito yo? A Homero. Por ejemplo, tú has escuchado de la Ilíada de Homero. Sí, claro. O sea, este tipo en el siglo VIII antes de Cristo, ¿cómo se le ocurre desarrollar una historia de esos niveles? Y tú comparas la Ilíada de Homero y la comparas con los Avengers o con una historia de esas modernas y sigue siendo, o sea, sigue siendo funcional, o sea, como que tienen líneas. Y él desarrolló algo que los puristas me van a matar, no importa, pero hay algo que se llama el viaje del héroe. Y ese viaje del héroe da muchas líneas de lo que es un buen storytelling. Un buen storytelling tiene que tener autenticidad. Un buen storytelling tiene que tener visos de realidad. Tiene que convencer. Tiene que ser realmente verosímil. Esa es la palabra. Un buen storytelling, claro, mueve las emociones. Pero es que para mover las emociones tú primero tienes que convencer. Y tiene que haber verdad en ese relato. Entonces, las mejores historias son las que de alguna u otra manera están implícitas en nuestro cerebro. Tu cerebro siempre va a determinar, y esto aquí viene un poco el génesis del storytelling. El storytelling nace en las neuronas cerebrales, porque nosotros tenemos neuronas espejo. Entonces cuando yo veo a alguien, ay, pobrecito, es que la verdad me siento empático porque es que a mí me pasó también lo mismo. Ahí son las neuronas espejo funcionando. Yo no sé si has notado, y veo hoy día en TikTok y en Facebook veo muchas cosas, que uno lee palabras escritas en números. Es el cerebro dándote respuestas, terminando asociaciones. O cuando tú ves, por ejemplo, el típico horcado, no sé si así se llama acá, cuando uno ve la palabra pero ve espacios en blanco y es tu cerebro llenando espacios, ¿cierto? Eso es el origen del storytelling, es la facultad que tenemos de hilar y conectar para poder generar una historia, porque la historia lo hace más comprensible para el cerebro humano. Entonces, esto es un proceso que nace desde lo biológico, desde lo químico. Nosotros estamos preparados para ese tipo de asociaciones y cualquier área. ¿Y por qué? Pues porque somos seres sociales. Entonces, yo a mis alumnos les digo, ¿a ustedes quién se imaginan que fue nuestro primer contador de historias? Todo el mundo dice, Cristo. Cristo hablaba a través de las parábolas, contaba historias. Sí. Homero, también. García Márquez, está más acá. Cervantes, muy bien. Para mí uno de los mejores storytellers de toda la historia es Steven Spielberg. Sí. George Lucas, pues los modernos, ¿no? Y de ahí para atrás. Pero entonces dice, ¿y quién empezó con esta vaina de contar historias? Cuando resulta de que nosotros vivimos en una cueva y yo salgo a cazar y cogí un bisonte y con ese bisonte comimos todo el mes antes del invierno, pues eso hubiera quedado ahí. Pero a alguno de estos personajes se les ocurrió pintarlo en la pared. Las cavernas. Y esas cavernas hoy día están al acceso, ya están digitalizadas y están al acceso de la memoria de la historia universal. Ahí hubo una historia. Ahí hubo un primer intento. Ojo, no estoy diciendo que esos son storytellers para que no me vayan a caer los puristas, ¿no? Pero ahí hubo un aviso de que nosotros somos producto de las historias que vivimos. Es que el niño camina igual que el papá. Claro, porque es la información a la que él está sometido. Es que él habla igualito que la mamá, dice los mismos dichos. En estos días, no sé si esto es atemporal, pero estaban celebrando el Día de las Madres y entonces hablaban de que las hijas tenían que completar los dichos de las mamás. Y uno dice, venga, pues son los mismos dichos que yo escuché hace 30 años. Entonces, esa memoria colectiva se alimenta a partir de las historias que nosotros tenemos. Entonces, mira que no está tan asociado al cine. Hoy día el storytelling se utiliza para cosas mucho más importantes que solo emocionar. Y ahí es donde contradigo un poco el titular de nos han engañado. Porque el storytelling se utiliza para conectar, para vender, para organizar, para de alguna manera darle hilaridad a un relato. ¿Sí ves? Entonces los grandes guionistas,
los grandes escritores de películas se han basado durante mucho tiempo en técnicas de storytelling. Y hoy los grandes gurús del marketing y de la construcción de marca, por ejemplo, lo están usando a través de redes sociales para poder conectar mejor. Hay una campaña de un servicio de transporte de mensajería, para no decir el nombre, que empezó a hacer cortometrajes. Y uno diría, yo creo que la primera reunión creativa, cuando al dueño, al gerente le dijeron, vamos a hacer cortometrajes de la gente para poner a llorar gente, está loco, seco. ¿Y eso vende? Claro que vende, porque es la marca al final la que pone su nombre detrás de esa historia. Y lo que está diciendo es, yo lo entiendo a usted, yo me conecto con usted. Y a través de esta historia que le estoy contando, estoy removiendo recuerdos o vibras que están por allá en su ser muy adentro. Si yo a ti te hablo de recuerdos infantiles y tú te conectas conmigo, vamos a terminar llorando los dos y uno dice, pucha, ¿qué fue lo que generó ese link? Y es que estamos intrínsecamente atados a nuestras historias, a lo que diariamente construimos. Y claro, somos arquitectos y guionistas de nuestra vida. Y es que hablando de esa empresa, es que arranca con un niño y conecta, hice esto, y de ahí arranca y se desprende. Yo me hice esa pregunta cuando vi eso en un congreso y tuve la posibilidad de decir, ¿cómo conecta? Y trae al niño y la conexión es brutal y uno cambia toda esa imagen que pues sí, estaba en el mercado hacía mucho tiempo. No voy a decir que no era visible, pero pues tanto no. Uno ya hace la asociación con la historia y se podría decir que se abre casi que a amar la historia. Y a amar la marca. A amar la marca que está detrás. Eso se llama posicionamiento y es lo que, digamos que los publicistas y los mercadólogos y la gente que trabaja en medios entiende de las marcas. Es más, otro titular es las marcas son los nuevos medios. Entonces, anteriormente nosotros necesitábamos un medio para poder hacernos escuchar, para tener eco. Hoy día tú solamente coges tu celular, grabas tu historia y te están viendo, no sé, 2.000, 4.000 personas. Yo a veces siento que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos en lo que decimos y en las historias que contamos. Nosotros hicimos recientemente un formato similar al que tú desarrollas, al cual le tengo mucho respeto porque el videopodcast también es un formato muy antiguo que se vino a poner muy de moda ahorita, que te conté el origen histórico del videopodcast, pero resulta que hicimos un formato donde literal eran dos mujeres terminando contando su historia, la presentadora y la invitada, y ambas terminaron en lágrimas. Esa publicación alcanzó casi 1,5 millones de reproducciones. O sea, yo dije, pucha, 1,5 millones de personas se conectaron con esto. Y cuando tú estás en televisión, nosotros todos los días, yo trabajaba en un canal privado de televisión y todos los días recibíamos el rating, ¿no? El rating es como, para los que no saben, es como esa medición de alcance de las audiencias. Y entonces veía, por ejemplo, a mi jefe diciendo, no, logramos apenas 38.5. Y yo decía, ¿y no es bueno? Y decía, no, es que hemos logrado más, 50, 60. Cuando yo entendí cómo funciona eso, es que eso lo multiplican por una media y eso te arroja que 10 millones de personas vieron el contenido que tú hiciste. Yo digo, wow, o sea, qué responsabilidad, porque dependiendo de lo que nosotros normalicemos, de los contextos que hagamos propios y de lo que hable de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, pues asimismo estamos aportando o no a la construcción de nuevas generaciones. Entonces, hoy día la música, las redes sociales, muchos otros factores han alterado o han distorsionado esa sensación de realidad y hoy día los chicos terminan bombardeados por mucha información. Entonces yo veo en la calle chicos hablando como mexicanos y entiendo que es porque consumen influencers mexicanos. O veo gente haciendo retos virales, que el reto de la ballena, que el reto no sé qué, que es lo que yo te decía de la salud mental, que es que ahí es donde las historias se conectan con la salud mental. ¿Por qué? Entonces, ¿qué motiva a un chico de 15 años a quitarse la vida para tratar de hacer realidad un reto? Eso
nos debe cuestionar como sociedad. Nos debe mover. Mucho. Yo quiero hacerte una pregunta que me causa mucha inquietud. A nivel mundial, los ciudadanos como tal estamos muy polarizados. Y si es a nivel político, nos damos cuenta, pues, y dicen, y pareciera, que hay medios de comunicación que en verdad favorecen a tal o cual empresa, a tal o cual político. Y eso crea como una división muy fuerte. Ahora, así como tú también lo explicas, hoy día el muchacho coge un celular, hace una historia, va a un concurso, se gana un premio. Ya hay mucha gente contando historias. Estas empresas tradicionales, hablemos de Colombia, sin decir pues el nombre, ¿dónde piensas tú que deberían de moverse para quedarse como están? ¿O tú crees que ellos tiendan a desaparecer en la medida de esta bandada tan impresionante de medios y que uno se sube a un carro y oye, voy a hacer un podcast, uno ve, voy a hacer historias, estoy practicando, o sea, entretención? Hay ya una carta pues demasiado abierta. Por decir algo, tú eres el director de uno de esos medios. ¿Qué harías tú? ¿Qué estrategia utilizarías para atrapar la atención de las personas? Sí, durante muchos años nos hemos hecho esa pregunta. Los nuevos realizadores y los anteriores también nos hemos hecho esa pregunta. Porque, por ejemplo, hubo un declive de nuestra cultura y fue la pandemia. La pandemia nos cambió la forma de consumir contenido. Y nos cambió la forma de relacionarnos. No obstante, 9 de cada 10 personas tiene aplicaciones de conexión, de reuniones virtuales, ¿no? Si la sociedad cambia, si la sociedad evoluciona y finalmente ellos son quienes consumen, pues los medios o las plataformas deben evolucionar a la velocidad que evoluciona la sociedad. No puede haber disparidad porque entonces nos va a pasar lo de Blockbuster. Blockbuster fue el primer Netflix. Esa es una anécdota. Yo pagaba una membresía en Blockbuster, que es un sistema de renta de películas que existió, y lo quebró Netflix. Incluso la historia es que los dueños de Netflix fueron a Blockbuster, que Blockbuster era un monstruo a nivel mundial, les propuso, venga, asociémonos que nosotros tenemos esta idea de llevar las películas a una plataforma, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Y hoy día quebró. Quebró Kodak, que es una empresa de películas, de cine, y las mamás le toman a uno fotos de rollo, y esa empresa quebró. Quebró BlackBerry, que es la empresa que testeabas a través del celular. ¿Y por qué menciono el tema de las quiebras? Porque es que hay evolución. Si tú no estás dispuesto a evolucionar, estás dispuesto a Desaparecer. a perecer, exacto, a desaparecer. Entonces, veo con muy buenos ojos, por ejemplo, en algún momento se dijo, no, es que la radio va a desaparecer. Y la radio ha existido desde el principio de los días. Yo me acuerdo que mi mamá y mis abuelas escuchaban las telenovelas, ¿te acuerdas? Claro. Las radionovelas le llamaban, y hacían los sonidos en estudio y contaban y eran los héroes. O sea, los héroes que para nosotros hoy día son visibles, para ellas eran en sonido. Y decían, algún día dijeron, no, es que la radio va a desaparecer. La radio está más vigente que nunca, ya se volvió radio digital. ¿Qué están haciendo los canales o las plataformas o los medios tradicionales, como tú dices? Es actualizarse. Entonces, por ejemplo, celebro que un canal de televisión donde yo trabajé, hoy día ya tiene una plataforma streaming. Y aquí nosotros conocemos 3 o 4 plataformas. En Estados Unidos y Europa pueden haber 50. Entonces, hoy día hay mucho más acceso a las plataformas, al contenido. Tú tienes un universo, digamos, infinito de posibilidades. El tema es que eso también te enfrenta a otra cosa. Y yo te pregunto, ¿no era muy bonito cuando uno se reunía en torno al televisor para ver un programa favorito que yo estaba esperando cada 8 días y que me sentaba a verlo? Hoy día a las familias y a las personas, y levante la mano el que no, uno se puede demorar media hora buscando qué va a ver, porque tiene tanto por haber que no sabe qué ver. Eso es cierto. Entonces se ha perdido, o sea, se ha ganado en democratización del contenido, pero se ha perdido un poco, o digamos que nos han enfrentado un poco al libre albedrío, y a veces incluso hay una gran aplicación de plataformas que te hace la pregunta, ¿quieres que escoja por ti? O sea, te pone a la tecnología como a decirte, venga, yo sé que usted no quiere pensar y que quiere relajarse un poco, quiere
que mi algoritmo le identifique qué es lo que le gusta. Claro, porque es que el algoritmo sabe usted qué ve. Y que escucha, amigo, que usa esa aplicación y Claro. todos los temas. Y lo mismo pasa con el celular. Entonces, por ejemplo, cuando te decía que la pandemia nos cambió, es porque nos permitió consumir de maneras diferentes. Entonces, antes nosotros veíamos espacios de 30 minutos. Hoy día los chicos consumen espacios de 30 segundos. Hoy día, anteriormente los mensajes eran larguísimos. Hoy día buscamos mensajes más cortos, pero más detonantes, porque los niveles de atención también son inferiores. Entonces, es muy probable que la gente vea este podcast mientras está en el taco y no lo vea, sino que lo escuche. O es posible que nos vean con subtítulos y no escuchen nuestras voces porque no les da la opción en el celular de, mientras va en el metro, pues poder poner atención a lo que dicen estas personas. ¿Sí? Bueno, y de todas maneras, mira que por ejemplo el cine, pues igual todos vamos a cine, seguimos yendo. Hay una magia ver, especial en eso. Sí, a ver de que hay una fuerte punto de quiebre fuerte de tu vida. Siento que cuando uno pierde a las personas queridas, eso puede marcar un punto de quiebre muy fuerte. Uno siempre piensa que esas personas van a estar toda la vida y que son eternas, ¿no? Uno quisiera verlas eternas. Entonces, algún día recibí una llamada y me dijeron, esta persona falleció. Y yo como que me choqué, como que no sabía si llorar, si enojarme con la vida, si enojarme conmigo mismo por no estar en sus últimos momentos. O sea, ese tema de la ausencia siento que es muy fuerte. Entonces, cuando perdí a mi abuela, que digamos fue la gran constructora de lo que soy, hoy pues me dolió mucho. Y también enfrentarme a realidades. Cuando tú creces pensando en un sueño y cuando logras ese sueño, como que dices, así se sentía. Ve, yo pensé que era diferente. Alguna vez vi una entrevista de Nicky Jam. Nicky Jam es un gran artista puertorriqueño, reggaetonero. Estuvo en muchos problemas, él tuvo muchos problemas, ¿no? O sea, llegó hasta lo más bajo, ese sí que hizo el viaje del héroe, o sea... Ese lo hizo completico. Completico. Y cuando llegó a Medellín y Colombia le ofrecieron una gran oportunidad y él decía, yo siempre quería comprarme un Ferrari. Cuando me compré mi Ferrari, sentí un vacío. Y también quería comprarme una casa y seguía con ese vacío. Y lo mismo me pasó a mí, no con el Ferrari, no, claramente, pero cuando yo llegué a donde yo quería llegar, yo decía, yo quiero llegar al canal de televisión más importante de este país, y lo logré. Y participaba en producciones internacionales y conocí gente maravillosa y entendí muchas cosas y sentía un vacío, ¿sí me entiendes? Entonces, una de dos, o te frustras por ello o eso te da motivos para decir, hay algo más. Entonces el techo te lo pones tú. Tú decides estar en la cajita de la Barbie o si decides tú ponerte el techo más alto. Y ahí fue donde empecé a entender que había techos más altos. Siempre techos más altos. Siempre techos más altos. Y cuando salí del país entendí también que nos falta mucho por aprender y mucho por entender. Es importante no tener techo de todas maneras. Yo te pregunto una cosa. ¿Tu momento más top en el desenlace en tu carrera como director de cine, como creador de caricaturas, como contador de historias? ¿Cuál ha sido tu momento más top? Quisiera responder bonito, pero te lo voy a dar las dos respuestas. Si quisiera una respuesta bonita, te diría que ese mejor momento no ha llegado, por esa misma insatisfacción que tengo, de que soy absolutamente perfeccionista y me doy palo yo mismo con lo que hago. Yo digo que las personas inconformes son las que conquistan y son las que se atreven a algo más, porque no es suficiente para ellos. Entonces siempre hay que ser consistente en eso. La respuesta no tan bonita es que pues ha habido ciertos reconocimientos. Alguna vez obtuvimos un premio en Toronto a una convocatoria de documental que enviamos sobre las minas antipersona, un tema que me conmovió absolutamente porque me tocaba mostrar la realidad de la guerra en un país en guerra que estuvo 60 años en guerra, bueno, y continúa, pero eso es muy fuerte, ¿no? Cuando tú quieres hacer algo para cambiar y quieres contar esa historia para que otras personas la vean, como que para mí no era importante el premio, para mí era importante que eso se estuviera viendo en otro lugar, muy distante a nuestro país. Eso creo que fue importante, que fue mi primer reconocimiento internacional. Y ha habido otros reconocimientos, digamos, que me han llenado de mucho orgullo, pero yo creo que no hay reconocimiento, o sea, no se compara al Film Medellín que nos ganamos por mejor serie web, ni se compara a los 4
estímulos que nos ganamos por ministerio, ni a la participación en grandes producciones. Yo siento que cuando tú tienes el reconocimiento de la gente que está alrededor tuyo, ese para mí es el gran premio. Cuando mi hija me dice, papá, ¿cómo fue trabajar con este actor o esta actriz que además ella admira? Eso para mí me llena, ¿sí me entiendes? Porque de alguna manera siento que estoy cumpliendo mi tarea. O sea, estoy mostrándole a mi familia, a mis personas cercanas, que es posible soñar, pero ojo, soñar con los ojos despiertos y trabajando. Que lo estás haciendo bien. Y que algo estamos haciendo bien, exacto, de que cuando ese reconocimiento es más desde el interior, siento que es mucho más legítimo, ¿cierto? De todas maneras, cuando uno mira tu trayectoria, los reconocimientos y cómo se te distingue de manera tan positiva en un medio tan complejo como este, cuando yo escucho tu historia y me doy cuenta que arrancaste de ganas, solo de ganas, que te has sostenido por dedicado, que sigues vigente y que tienes esa expectativa de llegar al top porque no tienes techo. Es lo que te interpreto de lo que te escuché. Entonces analizo yo que tú eres un personaje de cero al cosmos. Gracias por haber venido. ¿Qué mensaje le quieres dejar a quienes nos están viendo o nos están escuchando? Mira, Marión, gracias a ti por esta oportunidad. Alguien decía por ahí que el videopodcast no es terapia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque una gran terapia. Porque nos permite sacar cosas y a veces escuchándonos nosotros mismos como que podemos entender muchas cosas que tenemos adentro que a veces no mostramos porque no es tan chévere, ¿cierto? Pero a veces es bueno ser vulnerable, ¿no? Yo creo que el gran mensaje para todos, para las personas que nos ven, la comunidad que ve este programa, es invitarlos a que seamos contadores de historias. Nosotros de alguna u otra manera estamos todos los días, cada momento estamos contando historias y es atrevernos a soñar con los ojos abiertos y a fijarnos metas que nos permitan no solamente construir para nosotros, sino también construir para el entorno e impactar positivamente nuestra sociedad. O sea, si tú de alguna manera estás dejando huella en tu entorno, sea pequeño, grande, gigante, estás haciendo la tarea. Yo soy un convencido, y esto lo escuché algún día, que nosotros tenemos una misión. Tú tienes una misión en este plan. Cada uno la tiene, diferente. Y a veces nos cuesta entenderla, nos cuesta comprender. No es a veces a uno le pasan cosas malas, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? No, pregúntate ¿para qué? Cuando tú te preguntas ese tipo de cosas, entiendes tu propósito y entiendes tu historia. ¿Y para dónde debes guiar y a ir? Gracias, Roberto, por estar acá. Gracias por enseñarle a nuestra comunidad tantas cosas y contarle que a través de tus experiencias y vivencias sé que van a obtener aprendizajes. Celebro que estés acá, de verdad. Y a ustedes, queridos amigos, los invito, si esta historia resonó con ustedes, el mensaje que Roberto les quiso transmitir y sienten que les aporta a su vida, suscríbanse al canal, cuéntenles a la gente que está cerca de ustedes, denle like al contenido. Chao, Roberto, gracias. A ti. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo